Hablemos de un tema para el que es importante comprender la diferencia, porque muchas veces lo podemos llegar a confundir. Y es que en esta era, ahora cada vez es más habitual que veamos el tema de usar para una persona que quiere ganar masa muscular rutinas de fuerza o powerlifters que usan rutinas de hipertrofia. Entonces en este punto es importante que comprendamos cuál es la principal diferencia entre lo que busca un culturista y lo que busca un powerlifter. Entonces, tenemos que comprender antes que nada la diferencia de que el powerlifter va a trabajar con la única finalidad de que sus tres movimientos competitivos, que son press de banca, sentadilla y peso muerto, se vuelvan mejores, o sea, que pueda mover más kilos en estos ejercicios. En cambio, el culturista realmente busca que sus músculos crezcan y que además tenga una simetría a nivel de todo el cuerpo. Entonces, tenemos que entender mucho esta diferencia porque al final el powerlifter usa los ejercicios multiarticulares para mejorar esos ejercicios multiarticulares, o sea, en este caso hablo de powerlifter, pero hablaríamos de cualquier atleta de fuerza, ¿no? Pero por ejemplo, el powerlifter como uno de los principales sabemos eso, que va a usar press de banca, sentadilla de peso muerto con la finalidad de mejorar press de banca, sentadilla de peso muerto. En cambio, un culturista va a usar sentadilla, press de banca y peso muerto con la finalidad de mejorar su musculatura. Aquí cambia completamente el enfoque de cómo vamos a programar la rutina. Por ejemplo, el powerlifter elegirá los ejercicios de hipertrofia con la única finalidad de que estos mejoren, por ejemplo, toda la musculatura involucrada en cada uno de estos movimientos. Por ejemplo, si el powerlifter quiere mejorar press de banca, probablemente trabajará el press de banca hasta 4 o 5 veces por semana, con distintas intensidades escalando, y el día principal probablemente añada algún ejercicio extra para añadir algo de hipertrofia a músculos que intervienen en el press de banca, como puede ser el, el tríceps, el pectoral, deltoides anterior, y luego cuando hablamos de, por ejemplo, pues una sentadilla, cuádriceps, mejorar también el femoral, que al final también trabaja en la sentadilla como en cocontracción, por así decirlo, buscando estabilizar el movimiento. Entonces, captas la idea. En cambio, el culturista va a usar estos básicos para sus fines de hipertrofia. ¿Qué quiere decir? Sabemos, por ejemplo, a nivel de estudios, que si realizas, por ejemplo, un press de banca pesado al inicio de tu rutina de empujes, luego en los ejercicios que vienen luego, realizados con mancuerna, con máquinas y tal, vas a aumentar tu rendimiento. Es decir, tu sistema, pegas como un clic en el sistema nervioso y luego automáticamente tienes una mucho mayor activación de todas las fibras musculares. Entonces te vuelves más eficiente. Por no hablar de que si además como culturista que buscas solamente mejorar su musculatura, dedicas alguna fase a la fuerza pura, esto te va a llevar, va a traer consigo un beneficio muy bueno, que es el de que esa mejora de fuerza va a ayudar a que luego, pues, en un curl de bíceps levantes más peso. Va a ayudar a que, por ejemplo, yo esto lo noté mucho en la pierna, ¿no? Que el hecho de mejorar mi sentadilla hizo que cuando me iba a la prensa, o sea, mejoré la marca un montón. O sea, me mejoró la marca de la prensa porque mejoré la marca de la sentadilla. Y además me mejoró, como digo, mucho. De hecho, creo que hay un estudio, bueno, creo no, hay un estudio sobre esto, ¿no? De que dos grupos, uno que realizó solamente prensa y el otro que realizó sentadilla, al final de varias semanas los dos tenían la misma fuerza en prensa, con la diferencia de que aquellos que hicieron prensa no eran tan fuertes en sentadilla. Entonces, aquí vemos pues una de las diferencias fundamentales que habría. Luego, por ejemplo, también es verdad que a la hora de elegir los básicos, el, el atleta de fuerza muchas veces va a buscar, dependiendo del tipo de competición que hace y tal, elegir, pues por ejemplo, un powerlifter solo se enfocará en press de banca, sentadilla de peso muerto, lo cual seguramente le lleve a un físico
que suele ser muy destacado en pierna. En cambio, un street lifter va a enfocarse mucho en la dominada y en los fondos lastrados. También tengo que decir que un street lifter, la elección de los ejercicios que tienen ellos en competición, al igual que la sentadilla también, creo que es bastante completo. O sea, un street lifter tiene un enfoque bastante completo, aunque más predominante de torso. Entonces, el culturista, en cambio, va a ir más allá. Un culturista va a tener más movimientos multiarticulares que esos. Y yo ahí entraría con todos los movimientos naturales para el ser humano, ¿no? Entonces, uno de los básicos de un culturista, ¿cuál será? Un empuje hacia arriba, un press militar. Un empuje horizontal, un press de banca. Y un empuje hacia abajo, unos fondos en paralelas. Luego lo mismo, un tirón horizontal, un remo, un tirón vertical, una dominada, un jalón, y un tirón desde abajo, pues lo que viene siendo pues, un peso muerto, que va a trabajar los erectores espinales y va a dar densidad a la espalda por dentro. Y luego, en cuanto a la pierna, pues lo que ya sabemos, ese mismo peso muerto, que además va a trabajar muy bien toda la cadena posterior, femorales, glúteos y luego también la sentadilla, como no, y luego pues todos los ejercicios extras. Pero digamos que ahí ya habríamos enumerado una lista de básicos que todos serían igual de importantes para un culturista y que de hecho puede priorizar más uno de estos básicos o otro, dependiendo también de sus carencias. Si al culturista le falta especialmente hombro, va a priorizar el press militar por encima de otros empujes, como los fondos o como el press de banca. Si en cambio le falta pecho, va a priorizar el press de banca por encima de los otros. Además de luego añadir pues todo ese volumen de entrenamiento extra luego con otros ejercicios más guiados, más buscando el darle un estímulo potente a ese músculo. Entonces, el powerlifter, por ejemplo, pues lo que habíamos comentado antes, a lo mejor para una sentadilla trabajará, terminará la sentadilla y hará un poco de prensa. La prensa a lo mejor la puede incluso hacer con una parada un segundo abajo, porque la prensa va a ser un movimiento muy similar al empuje contra el suelo que realizamos en un peso muerto. Van a trabajar a lo mejor pues una sentadilla búlgara que la pueden trabajar también además dejando el peso más en el talón o dejándolo más en la punta, dependiendo de si quieren mejorar a lo mejor técnicamente en la sentadilla o si quieren solamente hacer el ejercicio con una finalidad de meter chicha a la pierna, en meter un estímulo hipertrófico fuerte. Incluso también máquinas guiadas. Entonces, como vemos, son similares, pero no son lo mismo. Dependiendo de la finalidad que tengamos, vamos a enfocar el entrenamiento distinto, de una manera o de otra. Entonces, creo que más o menos hasta ahora pues ya hemos tratado bien este tema, creo que lo he dejado claro. Si tenéis dudas, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Además, también recordad que en la cajita de la descripción tendréis mi WhatsApp, mi contacto, para que podáis contactarme en el caso de que queráis tenerme como vuestro coach, para que os pongáis fuertotes y le deis caña y saquéis esos resultados que tanto deseáis. Y luego también no os olvidéis de suscribiros, de darle a la campanita, de darle un like, porque así pues ayudáis al algoritmo. Además, este canal tiene futuro, porque sí, porque lo digo yo. Y espero veros en siguientes vídeos. Un fuerte abrazo y nos vemos.